Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Patipelados Normales. Hoy vamos a estar conversando de un tema muy importante que se refiere a la ley de implementación del aborto por tres causales, donde la Mesa por la Acción del Aborto hizo un monitoreo social y vamos a conversar ahora con nuestra primera invitada, que es Gloria Mayra. Hola, Hola, Gloria. gracias por invitarme. No, gracias a ustedes por venir. Ella es la coordinadora por la Mesa de Acción del Aborto, bueno, y activista feminista. Y bueno, antes de conversar sobre los resultados de este monitoreo, quería preguntarte cuál es tu reflexión respecto a la lucha para llegar a la despenalización de la ley por aborto tres causales. Hoy, sabes que es una pregunta complicada. Bueno, primero agradecer estar aquí, qué bueno que me invitaras para conversar de lo que ha salido. Las dos tenemos historia en esta larga de activismo, de lucha en lo personal y en lo político. Yo siento que si uno mira la lucha que las feministas hemos dado en este país por lograr autonomía reproductiva, por lograr que el aborto sea un evento de nuestra vida reproductiva que puede ser pérdida, puede ser provocado, puede ser lo que fuere, y miramos el resultado en tres causales, puede ser así como de qué poco frente a lo que se necesita. Y porque es una lucha que comienza a comienzos del siglo pasado, los primeros registros, y no te digo que sean los primeros, porque seguramente si nos ponemos a escudriñar debe haber más de eso, pero las del MEMCH, las primeras que hablaron políticamente de esto fue emancipemos la maternidad, el aborto debe ser un derecho para las mujeres, ¿no? Y desde ahí llegar al 2017 para tres causales mínimas que nos separan de la caverna, que nos separan del medioevo. Uno dice... Y al mismo tiempo creo que la lucha o lo que se dio en torno a las tres causales nos permitió abrir un mundo de debate y abrir un mundo de reflexión entre las personas en el país y no solamente de las voces de los grandes medios o de quienes se oponían, que finalmente eran los únicos que tenían micrófono hasta entonces, que ha sido, creo yo, importante para efectos no solo de las tres causales, sino mucho más allá de las tres causales. Karen, yo creo que lo que pasó en torno a el debate de esa ley es que las mujeres colocaron sus experiencias de aborto por delante, sale el crimen, ¿cierto? De que sale este tabú del aborto, claro, la gente tiene opinión. Y claro, empiezan a aparecer las historias de las mujeres que te hablan de que, bueno, que en mis tiempos, mucho antes que era la píldora, era el remedio, y así se hacía, y así controlábamos la fertilidad. Entonces, eso permite desmistificar, permite romper estigma, y creo que esa es la base sobre la cual hay que trabajar para llegar a un pleno reconocimiento de la autonomía reproductiva de las personas, ¿no? Creo que por ahí hay que seguir. Claro que sí, yo creo igualmente que en la sociedad claramente se empezó a dar el tema, lo mismo que dices tú, rescatando lo que dices tú, que ya esto no se miraba como un pecado. Entonces la gente ya tenía opinión, porque yo recuerdo que hace 10 años atrás no es tanto, uno hablaba del aborto y la gente no habla del aborto, entonces la gente empezó a reflexionar, empezó a entender que, bueno, que las mujeres tienen derechos, que también hay un origen respecto a por qué el Estado se apropia de nuestros cuerpos. Bueno, y con las juventudes que están ahora más feministas que nunca. Afortunadamente. También, afortunadamente. Claramente eso se ha masificado igual en toda la ciudadanía. Y bueno, y respecto quiero saber del estudio, ¿cuáles son los principales resultados del estudio o cuáles son las cosas que a ti te indignaron más? Uy, mira, harto. Pero déjame contar un poquito, porque van a decir, no, pero claro, es un monitoreo social. El monitoreo es una forma de participación, que no es la solicitud de información pública a través de la ley o ir a funar al ministerio. No, esto es... El monitoreo social tiene el sentido de ir a observar la implementación de una política pública, en este caso, cómo se está implementando las tres causales, con la idea de producir información que le sirva a la autoridad sanitaria para decir, mire, esto está bien, esto está mal, las mujeres tienen estos reclamos, cómo mejoramos la implementación. Bueno, estamos muy lejos de ese punto, pero muy lejos de ese punto. Hicimos este monitoreo en 7 territorios de 7 regiones, en alianza con organizaciones territoriales, es decir, con organizaciones que tienen arraigo en sus comunas y que de hecho varias de ellas han trabajado anteriormente con los servicios de salud
campaña por el VIH, en contra del VIH, Papa Nicolau, en fin, que tienen una vinculación en términos de salud sexual y reproductiva. Y eso permitió la entrada a facilitar la entrevista a profesionales de la salud a nivel de la atención primaria y a nivel de lo que se llaman las unidades de alto riesgo obstétrico, ARO, donde efectivamente se practican las interrupciones de embarazo. Eso no se hace en la atención primaria, sino que te derivan al hospital, ¿ya? Y lo que vimos no es bueno, no es bueno. No es bueno para las niñas, no es bueno para las jóvenes, no es bueno para las mujeres y tampoco es bueno para este Estado que debe ser garante de un derecho que está otorgado por ley y que tiene el apoyo mayoritario de la población. A nivel de la atención primaria, yo te diría que el gran problema que encontramos y que se repite en todos estos territorios, a pesar de su diferencia, mira, te los nombro: Aysén, Araucanía, Biobío, Valparaíso, Santiago, Huasco y Antofagasta. O sea, norte, diverso, sí. Norte, sur, sí, rural, sí. urbano, con distintas poblaciones, presencia de pueblos originarios, población migrante, en fin. Y lo que encuentras así como elementos así comunes, ¿no? Uno, la falta de información a las personas, a las comunidades, a las mujeres de que esta prestación existe. Esta es una prestación clandestina, no se informa. No hay información a la gente. Entonces uno dice, no, pero es que esto debe ser conocido, si esto se debatió tanto. Perdón, nosotras que estamos todo el día en esto, estamos muy pendientes de lo que pasa, que el teléfono, pero eso no es la realidad del país. La gente hace vida distinta, no tiene por qué estar informada de que esto se aprobó y menos de cómo se accede, a quién le consulto. No existe información en los centros de salud desde el gobierno. No hay nada. Es más, la sensación con la que nos quedamos es que a la larga mejor no se informe. ¿Me entiendes? O sea, como claro, que hay una especie como de, ya empiezas ahí a ver una resistencia. Y es lamentable porque ahí hay un costo de oportunidad para el sistema de salud y principalmente para las mujeres. Y aquí quiero hablar particularmente de la tercera causal en caso de violación, Karen. ¿Por qué? Porque es en la atención primaria donde se pesquisa la violencia sexual. Nosotros sabemos que la violencia sexual afecta principalmente a niñas y adolescentes. Claro, sí. Por lo tanto, tú tienes que tener como institucionalidad pública una acción proactiva hacia la comunidad, en este caso hacia las niñas, hacia las adolescentes, para hablar de violencia sexual, ¿cierto? Y además informar que existe un recurso en caso de que haya un embarazo producto de las violaciones. Esa información no está incluida en las acciones de promoción de la salud que hace la atención primaria. Entonces te pueden hablar del Papa Nicolau, te pueden hablar del condón, pero no hablan de IVE. No hablan. Entonces, ¿por qué va a haber más casos que lleguen a solicitar IVE cuando tú no estás publicitando, en el mejor sentido de la palabra, un derecho que tienen esas niñas y esas adolescentes? Entonces ahí hay una gran falencia. ¿Hay un sesgo del gobierno ahí? Yo siento que el sector, claro, yo creo que sí. Yo creo que el sector que se opuso desde el primer día a que las tres causales fueran ley, en este momento está en el gobierno y tiene que implementar la ley. Y por lo tanto su esfuerzo en la implementación se reduce a los mínimos minimorum, o sea, los mínimos para que no me llegue una acción, un recurso constitucional de que no estoy cumpliendo con lo que me corresponde como mandato. Atención primaria. Y a nivel de los hospitales, donde son derivadas las niñas, las jóvenes, las mujeres, lo que ves ahí es que el esfuerzo de capacitación y información se ha concentrado en los equipos que trabajan en la interrupción del embarazo. Y el resto del personal no conoce la ley, ni se ha trabajado sobre los mitos y prejuicios que el aborto provoca, porque estamos hablando de un tema que ha tenido mucha estigma, que ha tenido mucho prejuicio, sobre el cual existe mucho mito. Y tiene que haber un cambio de paradigma referente a eso, y no hay capacitación de los, de los médicos. No, por lo tanto, eso influye radicalmente a la hora de la acreditación de las causales, particularmente en la primera y en la segunda. Entonces, por ejemplo, en uno de los aros, una de las, no me acuerdo si era la ginecobstetra o la matrona, no recuerdo bien quién era la que estaba contando el caso, hay una mujer con un problema renal severo. Y el equipo IVE, el equipo de interrupción voluntaria del embarazo, estima que ahí se acredita una primera causal y que la mujer tiene derecho a decidir si continúa o no continúa con esa gestación. Como la ley exige la firma de 2 médicos cirujanos, van y hablan con el especialista, en este caso el nefrólogo, ¿cierto?, para acreditar que efectivamente este es un riesgo que se convierte en un riesgo vital.
Y el nefrólogo dijo, no, si ella puede seguir con el embarazo, no hay ningún problema. Porque no tiene ninguna información, porque está solamente resolviendo a partir de lo que es la costumbre, que es una relación súper vertical, médico-paciente, y donde no, si ella continúa con el embarazo. Raya para la suma, esa señora, esa mujer, efectivamente continuó el embarazo y finalmente le tocó interrumpir cuando su estado de salud estaba mucho más deteriorado, con riesgo vital real, o sea, inminente, y además de eso le entregaron un mortinato, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué necesidad tienes de que la mujer tenga que pasar por un proceso de estos? Eso frente a la primera causal. Respecto a la segunda, la incerteza diagnóstica es brutal. Entonces la ciencia médica, un médico te dice una cosa, el otro médico te dice otra cosa, y eso hace que muy dificultoso para las mujeres poder tomar una decisión con tranquilidad, porque ellas bien podrían, frente a una inviabilidad tan grave que no tiene posibilidad de sobrevida, decidir continuar con el embarazo hasta cuando dé, ¿cierto? O interrumpirlo de acuerdo a lo que ella sienta que es lo mejor para ella. Y hay pocos médicos, disculpa que te interrumpa, hay pocos médicos expertos en medicina fetal en lo largo de, bueno, donde ustedes hicieron los lugares. Pero el ministerio tiene sistemas de, porque se supone que la mujer se podía mover, o sea, sí, hay sistemas de derivación, claro, pero resulta eso que no está resultando. No está resultando. Primero tienes una primera pesquisa entre la semana 2 y la semana 14. Claro. Y de ahí, dependiendo del tipo de problema que estés enfrentando, el segundo diagnóstico en el mismo sentido puede ser semana 16, semana 18, semana 20, te tocó trasladarte, no, aquí todo lo mandamos a Santiago porque aquí no tenemos capacidad, y se traslada ella, no se trasladan los papeles, claro, con todo lo que eso implica. Y finalmente, para mire si pudiera ser, no pudiera ser. Entonces, finalmente terminan, muchas de esos embarazos de segunda causal terminan con interrupciones cuando ya la gestación está muy avanzada, semana 26, semana 24. Con un riesgo para la riesgo en salud, pero también con, exacto, Karen, con mucho deterioro afectivo, de tu ánimo. Porque imagínate, la mujer ya empieza a sentir esa huevita. Claro, entonces es muy doloroso, es muy complicado, claro, es muy complicado. Entonces, siento que todo este discurso, cierto, que ha habido, no, es que hay otra vida en curso, no sé qué, en la práctica, en cómo se ha mostrado en estos hechos, habla de que finalmente hay bien poca coherencia con ese discurso, porque si uno tuviera un mínimo de empatía con esa mujer que está en esas condiciones, se daría cuenta que la mejor opción es que ella decida con plena información lo que mejor quiera, ¿no? Y en el caso de la tercera causal, sucede lo que siempre sucedió con las mujeres. ¿Será que la violaron? El cuestionamiento a su palabra. Pero de entrada, ¿será que la violaron? Entonces las duplas psicosociales, que son las que tienen que acreditar la tercera causal, hay relatos que les toca enfrentarse con el resto de los equipos, porque el resto de los equipos dicen, no, pero ella dejó el acompañamiento tirado, lo más seguro es que haya mentido respecto de esta condición. Finalmente, ¿qué sucede? Que tienes una implementación que recae principalmente en el esfuerzo de esos equipos comprometidos, que quieren cumplir la ley, es que eso es lo paradójico. Entonces, quien quiere cumplir la ley es que queda con sobrecarga de trabajo, viendo a ver en estas redes de qué manera garantizan que cuando la mujer llegue no esté el objetor, sino que esté la persona que efectivamente pueda hacer la interrupción. Todo eso es sobre los hombros de los equipos que quieren cumplir la ley y sobre los hombros, por supuesto, de las propias mujeres o de las jóvenes que están en estas condiciones. Y aparte el tema del acompañamiento no es obligatorio, o sea, si la mujer desea acompañamiento, lo desea, o sea, es voluntario. Es voluntario. Entonces, si la mujer deja el acompañamiento, eso no tendría que ver en la decisión de los médicos en nada. Pero finalmente ahí tú ves cómo permea el tema del machismo, que este origen de la violencia con nosotras, que se empezó a mirar para abajo, porque, o sea, ahora con lo que tú me cuentas, finalmente son los médicos, los equipos médicos que están decidiendo por la mujer. No es la mujer la que está decidiendo por yo creo que yo creo que se mantiene fuertemente el hecho de que son finalmente los equipos médicos, sobre todo en primera y segunda causal, los que están decidiendo por las mujeres en medio de esto que ha sido, que uno pensaba, dice, bueno, pero está clarito cuando es inminente o no inminente, aquí están las patologías. No está claro. Y no porque la ley sea confusa, sino porque son ámbitos de interpretación. Y mientras haya interpretación, evidentemente, si tú no tienes una formación y una capacitación que traslade la decisión a las mujeres,
en este caso, ¿no?, a las mujeres, en el sentido de que es a partir de su voluntad que se hace la acción en salud y mantienes el modelo donde el médico, detrás de un computador, que te mira así y te pregunta por qué vino, cómo se ha sentido. Si eso no se rompe, difícilmente tú vas a poder tener mujeres que puedan hacer valer su opinión, hacer valer su voluntad frente a estas situaciones. Y difícilmente no se va a romper si desde el gobierno y desde el gobierno no se implementan todos los recursos para que la ley sea eficiente y se capacite al personal y también se le entregue la información a las mujeres, porque, bueno, yo en los casos que te estaba contando antes de empezar el programa, me han llegado mujeres que no saben, no saben nada, absolutamente nada de la ley, entonces no saben si podían interrumpirlo, y estando frente a embarazos inviables, donde los doctores le decían, no, esto no es inviable, y otro le decía, sí, esto es inviable. Entonces, claro, frente a esa ambigüedad, que para mí los doctores ahí no son sinceros, porque detrás de eso hay otra cosa, hay convicciones, no sé, religiosas, cosas que no quieren implementarlo, es nada más que eso. Y referente a esto, ¿qué acciones crees tú que deberían tomar los parlamentarios para que se cumpla esta ley? Mira, ¿qué acciones se deberían tomar porque esto es una ley, tiene que cumplirse? Exactamente. Yo siento que nosotras hemos ido al Parlamento, estuvimos hace un par de semanas estuvimos presentando los resultados en la Comisión de la Mujer. Sí. Y la comisión se comprometió con nosotras a plantearle las preguntas al ministro de Salud y a la ministra Pla también, a la ministra de la Mujer, y llamarlo a la comisión para efectos de que se dé cuenta de lo que está pasando. Porque, mira, nosotras no pudimos haber tenido tan mala suerte, Karen, que llegamos justo a los establecimientos donde la cosa no está funcionando. Más bien, lo que está mostrando este pequeño monitoreo es, ojo, aquí hay un problema serio que hay que revisar a nivel nacional. Si lo mismo está pasando en Aysén que en Antofagasta, si no hay información en Aysén y no hay información en Antofagasta, lo más probable es que no haya en ninguna otra parte. Entonces, más bien es un llamado de alerta y es una exigencia al Ministerio, dígame cómo está implementando. Y cómo está implementando de a de veras. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que las últimas cifras que dan de objeción de conciencia, ahora resulta que los objetores aumenten en el servicio público. Esa realidad hace que lo público en sí mismo se desdiga, Karen. Aquí no hay posibilidades de decirle, mire, yo no puedo, yo soy en contrario, no lo voy a hacer la interrupción, vaya al ginecólogo de al lado. No hay ginecólogo de al lado. Aquí estamos hablando del servicio público, no del servicio privado. Y en el servicio público se debe dar las prestaciones que la ley otorga a todas las personas, en este caso a las mujeres. O sea, los servicios públicos están obligados a contratar Exactamente. doctores que no son objetores de conciencia. Pero fíjate que aumentó el nivel de objetores para tercera, para segunda y para primera. O sea, objetar en primera causal, yo ya lo encuentro en infamia, o sea, no valemos nada. Y eso está ligado a esta implementación de mínimos, como te digo, a un no compromiso con una implementación que le permita a las mujeres acceder a este recurso, y a una legislación de objeción de conciencia en que el Tribunal Constitucional y después el reglamento del Ministerio permite un chip libre completo. Mira, llevamos 2 años discutiendo sobre la objeción de conciencia a nivel del sector privado, que si la clínica la católica, etc. Una jugada que no hizo el Tribunal Constitucional. Pero resulta que aquí estamos hablando del servicio público, estamos hablando del 50% de objetores en el servicio público. Donde están las mujeres más vulnerables. Donde está el 80% de las mujeres de este país y donde yo tengo derechos que me los da la ley y que por lo tanto no me los pueden negar, ¿me entiendes? Entonces no es posible que haya 50% de objetores. Y resulta que para ser objetor en el servicio público, en cualquiera de las especialidades que entra a nivel de los aros, yo solo tengo que llenar un formulario. Mi nombre es Gloria Mayra, soy médica y soy objetora. Para la primera, la segunda o la tercera, las 3, ya, firme aquí. Sería. No tengo que argumentar que yo soy católica, apostólica y romana, que va en contra de mis valores, que va en contra con mis convicciones. No tengo que argumentar nada, Karen. Por lo tanto, si yo considero que vincularme a esta prestación es malo para mi currículum, no, es mucho el papeleo que tiene la IBE o lo que fuera, sencillamente firmo un papel que dice que soy objetor. Entonces, siento que ahí hay una falta de compromiso con las mujeres, con nosotras, con las niñas de este país,
que no es aceptable. No es aceptable desde ningún punto de vista. Nosotros vamos a seguir. Presentamos la Comisión de la Mujer, también mandamos el monitoreo a la Comisión de Salud de la Cámara y estamos haciendo gestiones para que nos reciba a la mesa del Senado. También le mandamos al ministro Mañalich, por vía de su jefa de gabinete, el monitoreo solicitándole reunión. No hemos tenido respuesta, pero creemos que esto es digno de un escándalo. Es digno de un escándalo. Sí, quizás una interpelación al ministro, una modificación de la ley, no sé, pero algo se tiene que hacer. No puede ser que no esté funcionando después de tanta lucha. Y ese 70% o más del 70% que apoyó las 3 causales y que celebró que finalmente tuviéramos 3 causales, tiene que indignarse frente a una ley que no se está cumpliendo y por lo tanto las mujeres seguimos en estas 3 causales, que acuérdate lo que decían las más dramáticas, que las pobres mujeres, las pobres mujeres siguen siendo en las mismas condiciones porque tenemos toda esta cantidad de obstáculos que el Ministerio, en su calidad de rector de la salud pública de este país, no se está haciendo cargo y muy por el contrario mira para el techo. O sea, siguen finalmente obstaculizando a las mujeres, invisibilizándolas, no sintiendo empatía con lo que están pasando. Y claramente eso es por un ego muy conservador, muy religioso, porque los médicos tampoco son, como te decía hace un rato, no son sinceros. Por lo mismo que tú llenar un papel y decir que soy objetor, ¿por qué eres objetor? ¿Por qué tú te consideras objetor? O sea, por lo menos justifícalo. Ahora, hay en el monitoreo yo creo que hay cosas que salieron que me parece dignas de mencionar en el sentido de la apuesta. Fíjate que en el caso del Huasco, el hospital, todos se habían declarado objetores. La red de salud pública de atención primaria se puso de acuerdo y fue a exigirle al jefe del hospital que tenía que contratar los objetores. ¿Por qué? Porque la usuaria tiene derecho. Porque la ley es la ley. ¿Por qué es una ley? La ley es la ley. ¿Por qué si nosotros tenemos el hospital, tenemos las herramientas, tenemos los medicamentos, tenemos todo para que esa interrupción se pueda hacer aquí, la mujer le va a tocar desplazarse no sé cuántos miles de kilómetros por efecto de que nadie quiere hacer ese trabajo? Entonces, fíjate que la atención primaria, que no es que fuera femenina, no, por convicción de salud pública, fue y obligó al jefe de hospital que tenía que empezar a contratar no objetores. Entonces ella estaba muy contenta diciendo, resolvimos, ahora ya las podemos atender acá. Un equipo. Yo creo que ese tipo de cosas que habla de tradición de salud pública en el país, que habla del compromiso que el funcionariado, en este caso profesionales de la salud a nivel de la red pública, tienen con las mujeres, es algo sobre lo cual hay que construir. Yo no quiero meter a todo el mundo en un mismo saco. No es igual la responsabilidad que tiene un ministro, ¿sí?, frente a la implementación de la ley, que tiene una matrona o un técnico en una posta rural. Pero claro que no. Entonces, y la gente que tiene ese compromiso lo hace a pesar del estigma, a pesar de la sobrecarga de trabajo, y creo que eso es algo que hay que rescatar. Y sobre eso hay que... Sí. Muy valorable. Aparte, ¿cómo esa acción de decir a la mujer... Ya la mujer está pasando por una situación súper complicada emocionalmente, físicamente? Imagínate que te digan, no, yo no te quiero... Es como que los médicos se declaren objetores o te digan, aquí no te lo vamos a hacer. Porque yo también he escuchado que le han dicho, yo no lo voy a hacer. Entonces es criminalizarla de nuevo, sentirse que está haciendo algo malo. Así como que yo estoy haciendo algo malo y me están bloqueando a mí, o sea, mi racionalidad, me invisibilizan. Eso también es un... dije, bueno, como a mí me pasó, me da un poco de rabia, pero es un trauma para la mujer, porque más está pasando ya una situación tan difícil, y más que los médicos no te quieran interrumpir, y te manden para allá, y te manden para acá, y te manden para allá. Bueno, ¿y qué pasa con la salud psicológica de esas mujeres? O sea, las mujeres, para estos equipos médicos que no nos consideran sujetos de derecho, o sea, no invisibilizan completamente. Fíjate que es súper indignante, porque finalmente las mujeres más vulnerables, o como dices tú, la del 80% de las mujeres son las que van a los servicios públicos. Ellas no van a tener el tiempo de decir como otras personas, oye, ¿sabes qué? Ya se me voy a atender aquí, me voy a ir a la privada y voy a abortar, y si no aborto, pago, porque no. Entonces finalmente hay nuevamente esto de los derechos que tienen que ver al final con la capacidad de pago de las personas en este país. No, claro, no, y además yo siento que aquí nosotros tenemos que hacer una labor de
conversación y de trabajo entre mujeres, uno para aclarar, o sea, para decir, mire, esto tengo derecho, y usted vaya y diga, mire, aló, esto dice la ley y usted me atiende, o sea, ¿no? Pero también creo yo que es importante que logremos sacar ese prejuicio tan complicado que han metido durante décadas respecto del aborto y respecto a la interrupción de un embarazo, en fin, nosotras como mujeres tomamos decisiones trascendentes todos los días, Karen, claro, ¿sí o no? Sí. Respecto a nosotras mismas, respecto a nuestras parejas, respecto a nuestros hijos, respecto a nuestras hijas, y resulta que en esto no podemos tomar decisiones, fíjate, como decía creo que era una matrona en uno de los lugares del monitoreo que decía, ahora, dice, yo no entiendo mucho, dice ella, así como sarcástica, dice, yo no entiendo mucho porque resulta que tenemos que empoderarla para la lactancia materna, tenemos que empoderarla para el Papa Nicolau, tenemos que empoderar, pero para esto no, pero para esto no, ¿y por qué para esto no? Entonces, yo siento que las mujeres tenemos que, no es asumir, es como, sí puede ser asumir la palabra, que el aborto es un evento dentro de nuestra vida reproductiva, que puede llegar a suceder de muchas formas. Y siempre lo ha sido, al final se empezó a criminalizar porque claramente había un interés por hace mucho tiempo, un interés por la clase trabajadora, porque nosotros dábamos... Por la mano de obra barata. Claro, por la mano de obra barata, entonces no y ahora son los curas los que andan diciendo lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, o si no, porque todos estos señores que vienen a decirnos que... Todos los hombres nos vienen a decir lo que tenemos que hacer. No, déjenos nomás, nosotros podemos. ¿Y qué acciones crees tú que la ciudadanía civil debería hacer? ¿Qué acciones podría hacer la ciudadanía referente a esto? Mira, yo creo la ley hay muchas maneras. Yo creo que así como nosotros hicimos un monitoreo, claro, sí, con estas herramientas, dejar instalada la pregunta, ¿y qué es lo que está pasando en tu consultorio? O sea, miremos a ver, preguntémosle a la que está al lado, ¿usted sabe? ¿Le ha informado? ¿Se ha enterado? O sea, coloquemos esto en conversación, saquémosle lo malo que tiene, coloquemos en conversación y preguntémonos qué está pasando con las 3 causales en nuestros lugares donde nosotros nos atendemos. Preguntemos, exijamos información, acompañemos a la que esté en esta circunstancia para efectos de exigir, ¿cierto?, que sea atendida como corresponde. Yo creo que también la otra es activar todo lo que son los mecanismos institucionales, la superintendencia, la Contraloría, a ver qué está pasando, miren, no me quisieron atender, en fin. Yo creo que es así como demandando vamos a ir allanando un camino, y por el otro lado siento que nos toca hacer una exigencia muy fuerte al Ministerio de Salud para efecto de que vayamos construyendo un modelo de atención no solamente para las mujeres, sino para las personas en general, donde la voluntad del usuario o de la usuaria sea lo que finalmente establezca las acciones y no al revés. Tenemos casos de gente que le hacen una prolongación de la vida absurda durante no sé cuánto tiempo, ¿cierto? Porque así, desde la concepción hasta la muerte natural, no es la palabra, a costa de lo que fuere, de la propia dignidad de las personas, y eso no podemos seguirlo tolerando, ni en esto ni en ninguna cosa. Toda la razón. Creo que llamemos a marchar. Por supuesto. Es importante decirle a las mujeres que tenemos que marchar y que también es importante, este 25 de julio, sí, claro que sí. Bueno, en Santiago será en Plaza Italia. A las 6 de la tarde en Plaza Italia. Vamos a marchar por el aborto libre y legal. Ustedes dirán qué tiene que ver con las 3 causales. Mira, tiene que ver. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. ¿Sabes por qué? Porque de la única manera, finalmente, en que la voluntad de la mujer va a ser respetada es cuando tengamos aborto libre y legal, porque ahí no va a haber posibilidad de que venga alguien a decirte, sabe que yo no estoy tan seguro. No, yo decido, sea por la razón que sea, yo decido. Y que seamos dueñas completamente autónomas de nosotras. Exactamente, por eso aborto libre y legal. Y nos cuesta todo, y decirles también que tampoco hay que marchar, claramente, pero también hay que estar ahí, como en esta ley, también hay que estar presionando a las autoridades, porque no sirve solamente ir a marchar y después quedarnos ahí en la casa todas. No. Hay muchos que están trabajando, pero también es importante que la ciudadanía entienda que tenemos que presionar, porque siempre las luchas vienen de la ciudadanía y hay una presión hacia adelante. Así se logran las cosas, no de ninguna otra manera, nada nos ha regalado. Y todos los derechos de las mujeres se han logrado así luchando. Exactamente. Muchas gracias, Gloria, te quiero agradecer y agradecer a la mesa por el aborto, por este monitoreo.
Y hay que seguir vigilando. Y hay que seguir vigilando ahí, luchando y apretando para que esto sea digno para nuestras mujeres. Así es. Gracias. Gracias, Karen. Nos vamos a un corte y volvemos con nuestro panelista de música y literatura. soy Nicole Monzón y aquí soy Femi. Hola, soy Bessie Gallardo y aquí soy Nazi. Y juntas somos Feminazis a mucha honra. Y los queremos invitar a mirar todos los días miércoles a las 20-30 horas por El Vecino Normal. Nuestro programa que es una hora de conversación donde vamos a desmenuzar el feminismo, desmitificarlo, vamos a hablar de Patriarcado, machismo, identidad de género, ya saben, todos los miércoles a las 20-30 horas por El Vecino Normal de Quinta Normal. Yo soy Femi, Yo soy Nazi y juntas somos Feminazis a mucha honra. Chao, chao, nos vemos. Ven a disfrutar de la mejor gastronomía peruana en Tsunami Restaurant, ubicado en Nueva Extremadura 4402, con esquina General Breyer en la comuna de Quinta Normal. Deleítese con los más deliciosos platos y tragos, preparados por sus propios dueños. Contamos con salones ambientados para sus eventos corporativos o sociales. Lleve el sabor de nuestra tierra a su hogar. Aproveche nuestro servicio de colaciones para llevar. Tsunami Restaurant, el lugar ideal para compartir con familia y amigos. Un espacio cálido y acogedor. Tsunami Restaurant, los sabores del Perú en un solo lugar. Estamos de regreso con Pati Pelados Normales. Vamos a estar ahora conversando con nuestro panelista de libros y música. Él es Juan Pablo Leiva. Un aplauso para Juan Pablo Leiva. Habla. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, Karencita, gracias por la invitación. Sí, no, pero aquí tenemos un proceso de la música y de la literatura. Ya, pero es importante aclarar un par de cosas. En primer lugar, bueno, nosotros somos amigos de hace muchos años. Por supuesto, Yo claro que sí. con tu señor marido, aún más, nos conocemos de potrillo. Yo Sí. en primer lugar, yo no soy ningún académico ni nada por el estilo, no tengo ningún estudio formal ni en música ni mucho menos en literatura,
toco batería. Esa es Un gran baterista, eres un gran baterista. Me defiendo en algo. Extraordinariamente aquí no, pero eres un gran aporte. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Juan Pablo? Mira, el objetivo es el siguiente. Cuando tú me hiciste la invitación, era tratar de pensar aquellos ejemplos bastante sesgados, porque obviamente van a ser desde el punto de vista de mi gusto, de ciertos libros que de una u otra manera han influenciado grandes discos en la música. Ahora, esto por ningún motivo es una crítica, ni nada por el estilo. Te tengo bastante reparo con la crítica. Hay una frase. En un principio yo creía que era de Rilke, que el otro día tú me hablabas de Rilke, pero no es una frase de Rilke, sino que es una frase de un autor francés que dice: el peor de los artistas puede ser un buen crítico, como el peor de los vinos puede ser un buen vinagre. Entonces, por lo tanto, esto, por ningún motivo esto es una crítica ni nada por el estilo, sino que es una especie casi de recomendaciones que si alguien le puede tincar, un buen libro, y sobre todo que tiene de una u otra manera distintas interpretaciones por el ámbito musical. Ahora, esto también está súper sesgado, porque... por mí, súper sesgado por mí. Absolutamente, completamente sesgado por mí, porque... a ver, esto tampoco tiene objetivo de ser como una especie de un raconto histórico a través... No, porque, tengo un ejemplo, aquí no vamos a hablar de ópera. De partida porque no tengo idea de ópera. Claro. No porque haya escuchado un par de óperas, esto va a ser como que, no sé de ópera. Pero la ópera es el género musical que de una u otra manera históricamente más influenciado de la literatura. ¿Ya? O sea, hay distintas óperas y también música docta que de una u otra manera han sido influenciados por obras musicales. No, acá es una serie de un par de libros que han influenciado grandes discos y principalmente están focalizados en algo que se llama el rock progresivo. Que yo sé que no tiene muchos fans, los fans del rock progresivo son muy intensos. Tú tienes un sentado al lado uno. Pero la gracia, de una u otra manera, es que algo bien breve, si alguien no sabe lo que es el rock progresivo, en la época de los 60 hubo una serie de músicos, de estudiantes de música clásica que le empezó a gustar este sonido del rock y empezaron a romper los esquemas. Una música pop o música popular, que mucha gente llama de mala manera la música, cualquier tipo, estilo de música que tengan, no sé, por el estilo la estructura de, qué sé yo, un estribillo, un coro, un estribillo, eso ya es música popular. La música popular puede ser folclórica, la música popular puede ser rock, puede ser pop, puede ser techno, puede ser cumbia, puede ser lo que sea, eso es música popular. Acá el rock progresivo de una otra manera lo que trata es como romper un poquito ese esquema, por eso se habla de una progresión de la música, o sea, y como la mayoría fueron músicos que estudiaron en academias musicales y trajeron ese conocimiento, obviamente eran músicos que no sé, interpretaban Beethoven o interpretaban Bach, entonces trajeron ese tipo de movimientos a la música. Ya la música empezó a mutar de los 2 minutos y medio, los temas de 2 minutos y medio, a temas de 5 minutos, de 7 minutos, hay temas de 23 minutos y hay temas un poquito más largos, donde tienen distintos movimientos. Entonces, sobre el tema y sobre lo que vamos a conversar, yo voy a recomendar, tengo aquí un listado de unos 6 libros que de una otra manera influenciaron la música. El primero es un gran libro de George Orwell que se llama Rebelión en la Granja, que es un libro bastante conocido, que así bastante, también a grosso modo un resumen, es una especie de alegoría que hace Orwell, basado netamente en la Revolución Rusa, es donde hay un dueño de una granja que de una otra manera encarna a los zares de aquella época, y habla de los animales que se rebelaron contra el dueño de la granja. ¿Y qué es lo que hicieron estos animales? Estos animales empezaron a hacer sus propias reglas, entonces hay diferenciados distintos tipos de animales. Están los cerdos que como que la llevan, están los perros que de una u otra manera tratan de cuidar el orden que han impuesto los cerdos, y hay otros animales que son más obsecuentes, que sí, como la oveja, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es una especie de alegoría donde hay 2 cerdos principales que, si me recuerdo, uno es el Bola-Nieve y el otro Napoleón, que creo que Bola-Nieve trata de representar a Stalin, mientras que Napoleón, si me recuerdo, es Trotsky. Tengo la duda, la memoria me falla, no recuerdo si es Trotsky o Lenin. Entonces, trata de hacer Orwell una especie de alegoría de lo que pasó con la Revolución Rusa. Entonces, los animales se empiezan a poner reglas y las reglas se empiezan a romper. Entonces después los animales empiezan a mutar en humanos, los animales empiezan a caminar en 2 patas, los cerdos empiezan a caminar a 2 patas, empiezan a hacer tratos con otros hacendados, otros dueños de granja, donde llegan a un acuerdo, donde también se hace una alegoría sobre los acuerdos que tuvo Churchill con Stalin en esa época.
Bueno, es un libro bastante interesante, es breve, un libro de 250 páginas tendrá, y bueno, un grupo... ¿De qué año es ese libro más o menos? Uy, me pillaste, Orwell, no me acuerdo bien en qué año lo escribió. No me puedo equivocar, no te quiero decir un año porque me puedo equivocar. A ver. Pero eso, para eso tenemos la tecnología. Justamente. Pero después con el tiempo, bueno, hubo un gran grupo inglés llamado Pink Floyd, que escribió un disco llamado Animals. Y este es un disco que está netamente influenciado por el libro de Orwell. ¿Ya? Y tú podéis ver en el listado de los discos que, por ejemplo, es la canción de los perros. Hay una canción relacionada con las ovejas. Hay canciones relacionadas con los cerdos. Y de una u otra manera lo que trata de mostrar este disco, si bien no es una transcripción literal del libro, es una muy buena interpretación, porque por ejemplo, si tú leí la letra de Dogs, por ejemplo, que es uno de los grandes temas, que está compuesto por Roger Waters, y también con una gran ejecución en la guitarra de Gilmour, habla obviamente de las personas que pueden ser arribistas, pueden ser traicioneros, que de una otra manera habla de la labor de los perros que cumplían en la granja, que eran, en otras palabras, era como la policía que trataba de instaurar el orden. Entonces, es un muy buen disco, si alguien lo puede escuchar, bueno, hoy día, en la época de uno, o tenía que buscar el cassette, claro. Sí, o sea, olvídate de meterte a YouTube o descargar el tema, no, uno tenía que ir a buscar nomás el Bio Bio. El Bio Bio, sí, todavía en las hay que ir al de las Bio Bio. ferias, uno encontraba por ahí. Entonces, hoy día hay tanta, o sea, este programa, si lo hubiéramos hecho hace 20 años, yo hubiera dicho, busquen el libro, o busquen el disco, mejor dicho, o tenéis hoy día no, pues ya se puede tener acceso y puede tener el libro. Muchas más herramientas para buscar el libro, para buscar escuchar las canciones subtituladas, entender de qué se trata. Entonces, ese es un muy buen libro que yo quiero, bueno, muy buen libro y un excelente disco que quiero recomendar en primer lugar. En segundo lugar, quiero hablar de un libro que se va para el otro lado del espectro político, ¿ya? Que es un libro de Ayn Rand. Ya. Que es un libro que se llama Anthem en inglés y traducido al español es himno, pero también uno puede buscar que se llama Vivir. Ayn Rand, a diferencia de Orwell, está como en el otro lado del espectro político. O sea, Orwell era, si mal no recuerdo, Orwell era socialista. No sé bien la... Lo tengo casi aquí, pero bueno, dale nomás. Yo no sé bien dónde se ubica en el espectro político. El 17 de agosto de 1945. Ya, me están soplando acá. Me está soplando acá del estudio. La familia de Orwell. La familia de Orwell me está soplando que el 17 de agosto de 1945 fue su primer libro. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, Ayn Rand es una escritora rusa que, bueno, obtuvo la nacionalidad estadounidense. Y ella escribió, bueno, una serie de libros. Esta es una galla atea. Muy bien. Eso me gusta. Es una galla de derecha. No, eso no me gusta. Pero bueno, escribió este libro. Hay un libro que yo no voy a hablar porque no quiero hablar de cosas que no he leído ni cosas que no he escuchado. Pero hay un libro que yo tengo así un listado de libros pendientes. Hay un libro que se llama Nosotros, de Yevgeny Zamyatin, que es un escritor ruso que por los años 20 escribió la primera novela distópica de la historia de la literatura. O sea, después de él viene la Ayn Rand, después de él viene Orwell, también Aldous Huxley con El Mundo Feliz, todas estas comedias, o sea, estas novelas, perdón, distópicas totalitaristas. Entonces, esta es otra novela distópica totalitarista, pero donde la Ayn Rand te habla de un mundo donde el totalitarismo ya existe y existe solamente el concepto de nosotros, no existe el concepto de ellos. Y es la historia de una persona que, si mal no recuerdo, tiene el nombre como de... tienen un código las personas, creo que se llama igualdad a la persona, si mal no recuerdo, me puedo equivocar. Entonces es el que vive el cuento, está relatado como si fuese un diario de vida. Y este gallo solamente puede aprender lo que se le enseña, solamente no puede tener ninguna iniciativa, no puede tener amistad, porque las reglas dicen que si tú tienes un amigo vas a querer a una persona más que la otra. Entonces llega un momento en que este gallo tiene las necesidades o la sed de aprender y busca y empieza y lo lógico es que este libro como que se sitúa
es una cuestión bien cuática, porque se sitúa como en una época futura, pero es como una Edad Media 2.0, donde ponte tú, si no me acuerdo, no hay bombilla eléctrica, no hay ampolleta, no hay nada, sino que la gente es como en el futuro, pero como que retrocedieron en el pasado, para la redundancia. Entonces llega un momento donde este gallo encuentra una cueva y empieza a estudiar por sí mismo y vuelve a descubrir cosas que ya existían, como la ampolleta. Entonces este gallo se siente súper feliz por todo lo que ha descubierto y va a presentarle a los que llevan el régimen. Y los gallos que en el régimen ven los problemas de que una persona esté pensando lo que no quiere que la gente piense. Entonces hasta el final este gallo termina huyendo, se enamora de una mujer, el amor no estaba permitido, solamente están permitidos solamente las relaciones sexuales, solamente con el objetivo de reproducción. Entonces este gallo termina huyendo, si me recuerdo, encuentra a la mujer con la que amó y se termina arrancando de una forma de esta realidad. Ya, hay un gran grupo canadiense que se llama Rush, ¿ya? Que es mi segundo grupo favorito después de los Beatles, que estos gallos escribieron el disco 2112, que de manera similar a lo que hizo Water con Animal, no es un disco que no es una transcripción para nada literal de lo que pasa en el libro, pero sí es una interpretación. Inclusive el disco se nombra Ayn Rand, se le agradece la inspiración. Y este es un disco pero precioso, yo se lo recomiendo porque a diferencia del Animal, que si bien tiene mucho sonido de fondo relacionado con las ovejas, con los cerdos, con los perros, este es trata Neil Peart, que es el baterista Rush, mi máximo ídolo musical de la historia, escribe una especie de alegoría al disco de Ren, pero relacionada con el tema de la música. O sea, ellos el disco muestra una sociedad que también está hay un totalitarismo detrás, y este totalitarismo de una otra manera te hace escuchar la misma música para todos, te hace pensar lo mismo para todos, hasta que hay un gallo, que es el protagonista, que también es anónimo, que bajo una cascada que tiene cerca de su casa, descubre una guitarra. El gallo no sabe lo que es una guitarra. El gallo se pregunta, ¿qué es lo que es esta cuestión? Entonces el gallo la desempolva y si tú escucháis el disco, llega una parte que se llama Discovery, el descubrimiento, donde el guitarrista Alex Lifeson, que el guitarrista Ratchet, empieza como a afinar la guitarra y se escucha el sonido de una cascada de fondo. Y el gallo me empieza a cantar, te empieza a decir, ¿qué es lo que es esto? Mira, cuando tiene una cuestión que tiene como unos cables que si los toco tiran música. Obviamente aprendo a tocar guitarra al tiro porque empieza a cantar. Y el gallo se da cuenta y dice, mira, esta es una música sumamente distinta a lo que están tocando, porque está gobernada por sacerdotes. Se llaman los sacerdotes del Sinri, que es así. Es como una confederación interestelar, es como Star Wars, pero... Claro, pero eso igual pasa un poco en la realidad, como que tenéis manejado todo, la gente escucha bastante. Que la gente escucha lo que le colocan en los medios, la gente no lee mucho. O sea, todo lo que es popular no tiene por qué ser malo, pero muchas veces lo que es popular te termina restringiendo. Claro que sí, pero te termina restringiendo y no evolucionando. No, ¿cachai? Entonces este gallo llega y hace lo mismo que el protagonista del libro de Ayn Rand. El gallo dice, mira lo que he encontrado, esta cuestión va a hacer feliz a mucha gente, y va y le presenta la guitarra a los sacerdotes. Y los sacerdotes ven lo terrible de que una persona esté pensando y esté creando, y los gallos llegan, le destruyen la guitarra, y este gallo en un momento que es como la parte no final, sino que son como, porque es un tema que dura 20 minutos, son distintos movimientos. ¿Es solo música o es con letra? No, es música y con letras, está bastante interpretada, por así decirlo. Tú cuando escucháis, el vocalista tiene una voz bastante aguda, y tú identificáis muy bien cómo el gallo cambia las voces. Cuando el gallo emula a los sacerdotes, el gallo grita. Cuando es el protagonista, el gallo canta. Es como una narración en la canción. Es una narración. Inclusive si tú lo buscáis, el disco, y empezáis a ver las letras, es como si tú hubieras encontrado una especie de manuscrito perdido, donde los gallos te dicen más o menos cuál es la introducción del movimiento y la letra donde se canta. Entonces la parte final, el gallo tiene una especie de sueño, como un oráculo que le muestra cómo sería la realidad con libertad. ¿Cachai? ¿Y cómo sería la realidad con libertad? ¿Cómo sería la realidad con libertad? Y al final el gallo
vuelve en sí y el gallo se termina suicidando. Es bastante... Y después la parte final, que se llama Grand Final, es un final abierto, porque es obviamente es una demostración de lo grande músico que era Rush. Y al final viene una frase que dice: atentos a todos los planetas de la Federación Solar, que supuestamente es esta la federación que mantiene todo controlado. Y dice: asumimos el control, pero tú no sabes quién asumió el control, si los que se están revolucionando producto de la muerte de este gallo, o si son los mismos, el poder que termina retomando el control después. Entonces te das cuenta, aquí tenemos como dos tipos de libros. Uno inspirado por una filósofa, porque Ayn Rand es una filósofa, una filósofa es una calle de derecha propiamente tal, es una calle que uno de los bastiones. Pero es una calle de... yo no sé si ella se declara libertaria, porque era una calle de derecha, pero ponte tú que ella se oponía a Reagan, a las políticas de Reagan. O sea, la calle era una calle de partida... ella se decía: yo soy cualquier cosa, pero menos conservadora. Por ningún motivo. Pero tenía una lucha por la libertad, por sobre... inclusive creo que tiene un libro que yo no leía, porque yo leí solamente este libro, y tengo en el manantial, que lo tengo ahí esperando. No sé en qué momento, pero lo tengo ahí esperando. Comprado como hace 5 años, que todavía no lo tenemos muchos libros esperando. Y hay un libro que parece que se llama La bondad del individualismo, o algo así. Entonces tenéis dos libros que se sitúan en dos espectros políticos, pero que de una manera terminan apuntando, depende de la óptica con que tú lo mires, porque la percepción del que lo lee también. Claro, y esa es la gracia del arte, ¿no? Sí, o sea, que tú podés tomar una sí, visión de lo holístico del arte, y lo bonito, que tú podés tomar algo desde cualquier espectro político y te podés dar tu interpretación, le podés dar tu énfasis y las conclusiones que tú quieras. Claro. Entonces, esos son para empezar, son dos grandes libros que quiero como recomendar. Y después algunos que son ya más conocidos. Pero repasemos, ¿cuál era el primer libro? El primer libro es 1984, de otro libro de Orwell, perdón. Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja. También, 1984, de otro gran libro. No conozco ningún disco que haga... me estoy confundiendo. No. Rebelión en la Granja es el que inspira a Animal. Estaba pensando en una canción de 1984, pero no estoy seguro si hace alusión a ese libro de Orwell. Ya. El segundo es Himno o Vivir, según sea la traducción, de Ayn Rand, y el disco es del 2112 de Rush, y el de Animals, que es de Pink Floyd, de Rebelión en la Granja. Después tengo, así como en carpeta, un par de libros que se llaman de la misma manera, un par de discos que se llaman de la misma manera el libro, y que de una u otra manera tratan de lo mismo, pero de una forma un poquito más libre. ¿Pero estamos viendo las carátulas del libro? Sí, creo que se vio ahí por ahí. Por aquí. Rebelión en la Granja, y también creo que está sonando por ahí de fondo algo relacionado con Pink Floyd. Un libro que es más conocido, Viaje al Centro de la Tierra, que es de Jules Verne, no sé por qué a nosotros le cambiamos los nombres. Hay que chilenizarlo. Sí, pues hay que Julio Verne. Yo tengo un gran amigo, que su esposa brasileña, y ella le llama la atención que nosotros al Príncipe Carlos le dijéramos Príncipe Carlos, si él se llama Príncipe Charles. O que la reina Elizabeth le dijéramos Reina Isabel. Pero a los Beatles no le decimos Juan Lennon, Pablo McCartney, entonces tenemos como esa cultura de que los chilenizamos. Chilenizar bien, hay que chilenizarnos. Tenemos que tener nuestra marca. Sí, tenemos tantas marcas. Viaje al Centro de la Tierra, que está basado en un disco homónimo de Rick Wakeman, que es el tecladista de Yes. Era el tecladista de Yes. También de Strobe, otro grupo. Bueno, Wakeman es uno de los gigantes de los teclados de la música, sobre todo del rock progresivo, junto, no sé, con Keith Emerson de Emerson Lake and Palmer, y junto a John Lord de Deep Purple. Es una versión un poquito más libre, ¿cachai? Son dos temones como de 20 minutos cada uno, que tratan y hacen alusión directo al libro Julio Verne. ¿Y por qué digo que es un poco más libre? Porque si bien tiene un narrador, es una cuestión recuática, porque la única versión que existe de este disco, es en vivo. ¿Por qué? Porque costaba mucho grabarlo en esa época. Yo lo estoy seguro, si alguien el día de mañana googlea y busca, ha escuchado la intro, sobre todo del primer tema, con que parte el disco de Wakeman, porque si mal no recuerdo era una de las músicas de fondo de la radio cooperativa. Ya. Sí, radio cooperativa tipo años 80, principios de los 90. Ah, no la conozco, entonces yo no nacía todavía. Carnea la punta del cerro. Es una de las ¿Sí?
de las, ¿cómo se dice? Una cortina, una Era como su cortina. cortina ya. Una de las cortinas que ocupan. No es la típica donde se escucha una. Oye, una ¿por batería. qué esto de que la música durara 20 minutos? Es como suenan tan... Es porque más que nada viene. ¿Desde dónde viene? Viene de la música clásica. De la música clásica. Wakeman tiene estudios de clásicos de piano. Ya. La gran parte de estos gallos, si tocaban guitarra o pueden tocar piano, Claro. inclusive tenéis, no sé, por la Mahavishnu Orquesta, que es un grupo también inglés donde tienen violinistas, Jack Luponti que toca. Entonces, estos gallos tienen mucho vienen con esa idea, ¿cachai? Claro. Traen esa idea y la llevan a la música y dicen, ¿sabes que aquí este tema queda corto en 2 minutos y medio? Acá y son temas donde hay mucha música de fondo, etc. Mira, y para ir terminando tenemos Viaje al centro de la Tierra de Wakeman, que Ya. también es una alegoría, no es una alegoría, esta es una transcripción, es una interpretación de Wakeman del libro de Verne. Tenemos también De Julio Verne. De Julio Verne, justamente. Tenemos una narración extraordinaria de Edgar Ya. Allan Poe, que es un libro más conocido, donde un músico, Alan Parsons, que tiene un grupo que se llama Alan Parsons Project. Alan Parsons es ingeniero en sonido, fue ingeniero en sonido de Pink Floyd, trabajó con ellos en El lado oscuro de la luna, por ejemplo, también trabajó con los Beatles, creo que fue en el Let It Be donde trabajó con los Beatles. Y él tiene también un disco que se llama Narración Extraordinaria. No son los mismos cuentos que vienen en este compilado de cuentos de Edgar Allan Poe, pero viene, no sé, por la caída de la casa Usher, viene El corazón del ator, todo eso. Otro, que es un caso chileno, que para terminar icónico, bueno, son los Jaivas con el tour en Machu Picchu, que Disco de los que Jaivas. toma un fragmento o un canto del canto general de Neruda. No lo toman entero, sino que uno de, no me acuerdo si el primero o segundo canto, donde, y también toda la canción son extractos y algunos de la cosecha de los Jaivas. No está, creo que solamente Suben a ser conmigo hermano es que está cantado íntegramente como es uno de los poemas que vienen ahí. Todo lo demás son, no sé, por la poderosa muerte, amor americano, son alguna idea, algunos fragmentos. Y otro caso también que es súper icónico, que es un grupo que se llama Vox Dei, que es sobre la Biblia, que Ya. es un grupo argentino. Este es un disco que se grabó en el 71. Un énfasis, si a alguien le tinca, no es que es algo bastante, la Biblia, bueno, independiente de las creencias, es un libro que es relativamente conocido, pero estos gallos hacen ese énfasis en año 71, o sea, en Argentina, piensa en Sudamérica. Estos gallos es una cuestión sumamente arriesgada, Sí, y claro hacen que un sí. disco donde van con los distintos relatos, es un trío, después... ¿Es una crítica a la Biblia? No, ¿O es no, un no, relato de es la un Biblia? relato de la Biblia. Y fue Ya. fue tan grande este disco, tan impactante tú, que después Calamaro con Fito Páez se unieron a ellos y hicieron una reedición del disco. Hicieron una reedición del disco de uno de los discos bastante importantes dentro de los argentinos, porque tienen monumentos, no sé, Spinetta, Charlie. Tienen mucha música importante. Y toman ese. Entonces ahí son 5 libros así, reconto: Animals, Rebelión en la Granja de Orwell, 2112 Ratch, Himno de Ayn Rand, Viaje al centro de la Tierra, el mismo nombre, Narración extraordinaria, el mismo nombre, Altura de Machu Picchu, Canto general de Neruda y la Biblia de Vox Dei. Maravilloso, Juan Pablo. Te agradezco que hayas venido y que nos hayas entregado esto tanta cultura, tan cosa para la ciudadanía. A veces no saben y pueden, bueno, van a poder ver el programa después y pueden igual googlear todo Sí, esto y no. informarse. Hay tantos ejemplos. Sí, Aquí tratamos de hablar de discos. Claro. Hay cientos de canciones sueltas que han sido influenciadas por discos. Hay Claro. cientos, sobran. Así que la literatura siempre ha Por hecho. eso lo dejamos a la cosas gente a que vaya y googlee todas estas cosas muy interesantes que nos trajiste, Juan Pablo. Gracias. No, gracias Gracias a a ti por la ti. invitación. Y quiero, bueno, dejarlas invitadas para que el 25 de julio no se olviden que hay marcha de aborto libre y legal. Y nos vemos este próximo martes en otro capítulo de nuestros patipelados normales. Chao.